un vídeo anterior, había demostrado cómo, en la especie humana, la selección sexual la llevan a cabo fundamentalmente las mujeres, y si aún no habéis visto ese vídeo, verlo antes de seguir con este sería un buen punto de partida, aunque no es estrictamente necesario. La relación con el tema de los incels, es decir, los célibes involuntarios, es evidente, ya que de ahí se sigue que la inmensa mayoría de ellos serán hombres, y como cualquier grupo mayoritariamente masculino, la empatía social hacia ellos será escasa, y las críticas feministas, frecuentes. Por eso, quiero dedicar este vídeo a ofrecer una visión menos hostil y más objetiva de los problemas a los que las personas incapaces de atraer a una pareja tienen que hacer frente. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la soledad no es únicamente algo sentimental. Como seres sociales, la evolución ha desarrollado nuestros cuerpos de manera que son neural, hormonal, celular, y genéticamente dependientes del afecto físico. Esta dependencia es mayor a edades tempranas, y se reduce con el tiempo, pero nunca llega a desaparecer del todo. Así, por ejemplo, se sabe que la falta de cariño es una causa de muerte súbita en niños muy pequeños, debido a que estos son especialmente dependientes de un correcto balance hormonal, e incluso aquellos niños que sobreviven a sus carencias emocionales, presentan, casi en su totalidad, daños físicos y neurológicos irreversibles de por vida. A edades más avanzadas, siempre que no hayan terminado de crecer, los niños y adolescentes privados de cariño, pueden desarrollar una condición conocida como enanismo psicogénico, debido a los desequilibrios hormonales que su situación puede producirles. Estos efectos se estabilizan en el tiempo, pero aún durante la edad adulta, e incluso la vejez, la soledad sigue generando gran cantidad de efectos negativos, incluyendo la muerte prematura. Ciertos estudios han cuantificado este riesgo, y sus efectos sobre la salud son incluso más negativos que niveles extremos de obesidad. Creo que esto deja sobradamente claro que, al contrario de lo que hacen parecer las feministas y los medios de comunicación, esto va mucho más allá de las ganas de tener sexo, y por eso, el cliché de mandar a los incels a hacerse una paja no es ninguna clase de solución. Es una falta de entendimiento y de empatía. Conocemos los mecanismos asociados a estos problemas físicos y psíquicos, y la masturbación no tiene efectos sobre ellos. Así, sabemos que el aislamiento emocional incrementa los niveles de cortisol en el cuerpo y reduce los de oxitocina. Esta última es una hormona que se produce durante el contacto físico, y especialmente el contacto de la piel con la piel de otra persona, y que por tanto, requiere una interacción social. A su vez, sabemos que este tipo de carencias afectivas conlleva la aparición de síntomas de insomnio, depresión, fatiga, y que las tasas de mortalidad aumentadas parecen proceder de un incremento en la presión sanguínea, y una subsiguiente aparición de enfermedades cardiovasculares. Estos efectos sobre el corazón de los incels están caracterizados por una pérdida de su capacidad de contracción, y como han demostrado otros estudios, se deben directamente a los efectos físicos de la soledad. Es decir, que no existen diferencias en los hábitos diarios de las personas solitarias con respecto a la población general que puedan explicar estas diferencias. Esto, además, refuta el consejo malicioso que las feministas suelen dar a los incels con respecto a hacer ejercicio y darse una ducha, porque, de hecho, ese estereotipo no se corresponde con ningún problema real que tengan. En cambio, algunos estudios señalan, de nuevo, que la causa biológica de estos problemas parece estar en una desregulación del sistema inmune, a su vez asociada con un incremento en el dolor físico, no psicológico, similar al que se encuentra en algunos pacientes de cáncer. Además, otro estudio escaneó el cerebro de individuos sometidos a sentimientos de rechazo, encontrando una activación de las mismas zonas cerebrales asociadas al dolor físico. Todo parece indicar que estos síntomas son causados por una alteración en la respuesta antiinflamatoria del cuerpo, que viene asociada al exceso de cortisol del que habíamos hablado antes, y que demuestra que este dolor es real, y no está meramente en las cabezas de los célibes involuntarios. En conclusión, existe un consenso científico muy fuerte en torno a la posición de que los sentimientos de soledad están asociados a serios daños físicos y psicológicos que no deberían tomarse tan a la ligera. Y esto enlaza con otro tópico feminista, especialmente, uno en el que suelen caer las mujeres, y es el de decirles que simplemente se aguanten, a menudo, acompañado por anécdotas sobre cómo ellas soportaron sin ningún problema una sequía personal de un par de meses, o alguna anécdota similar. Las mujeres, típicamente, tienen un poder mucho mayor en el mercado sexual, y por ello reciben ofertas románticas frecuentemente, sean estas deseadas o no. Por este motivo, como decíamos al principio, la situación en la que muchos de estos hombres viven es difícil de concebir para ellas, lo que hace que su empatía hacia ellos sea nula. En referencia a esto, me gusta citar una historia apócrifa que describe cómo la reina María Antonieta, al enterarse de que los campesinos estaban sufriendo porque no tenían pan para comer, los habría ignorado diciéndoles que comiesen brioche en su lugar. Seguramente la atribución de esa cita sea incorrecta, pero no deja de ser una metáfora perfecta de la actitud que las feministas tienen hacia los incels, siendo incapaces de concebir la realidad en que estos viven. La perspectiva de una vida de décadas de completa soledad es raramente entendida por quienes no han sufrido ese problema, y esto puede verse en productos culturales que van desde los memes hasta las películas de Hollywood.
Para la sociedad en general, 40 días sin sexo es algo inimaginable, y la posibilidad de un virgen de 40 años es tan absurda que se convierte en un recurso humorístico. Y sin embargo, estas personas existen, y no solo deben hacer frente a sus problemas personales, sino también a una sociedad en que ser abiertamente hostil hacia la virginidad es aceptable y normal. Pero los estudios científicos también refutan esta falsa equivalencia entre lo que puede sentir una persona que ha pasado por un par de meses sin pareja, y otra que ha pasado así toda su vida. Se ha demostrado que los efectos de la soledad en el organismo son acumulativos, y no se mantienen constantes en intensidad a lo largo del tiempo, como implican quienes citan sus anécdotas personales. Esto significa que cada mes de soledad es más doloroso que el anterior, y que por tanto una persona que ha pasado toda su vida sin pareja, sufre a una intensidad varias veces mayor que aquellos que defienden que la soledad no está tan mal, extrapolando desde sus experiencias pasajeras. Hasta aquí con los efectos físicos de la soledad. Creo que he dejado bastante clara la seriedad de estos efectos, y que por tanto quedan refutados todos los argumentos que tratan de restarle importancia al problema, o de decirles a esas personas que la solución es fácil de conseguir. Sin embargo, existe otra clase de argumentos más perniciosos, que son los que tratan de justificar ese sufrimiento de alguna manera, a menudo recurriendo a acusaciones gratuitas de machismo, con tal de defender que esos hombres se merecen sufrir. Eustaquio, Trajano y todos los hombres en general que vais diciendo por ahí que no folláis porque sois feos. No es vuestra fealdad la razón por la que no folláis. No folláis porque sois malas personas. No le metas porque la misoginia huele más, canta más que los nuevos abdominales de Leticia Sabater. La fealdad no es una razón, porque ¿sabéis cómo llamo yo a mi adolescencia? La llamo la forma del agua, porque me la pasé follándome anfibios con pene. O sea, yo creía que iba a ser musa de Tarantino y estaba opositando para musa de Guillermo del Toro. Es lo que hay. Tengo exnovios que no pueden ir a Japón porque les confunden con Godzilla y tienen miedo de que haya alarma social. El día que dejéis de ver a las mujeres como sacaleches y que estamos para cumplir un servicio premium con vosotros que es follar, la vida os lo recompensará. Hazme caso, Eustaquio Trajano. Espera, sí. No muy fuerte, no muy fuerte. A ver. La vida de un ser humano ahora mismo está en peligro. No, Eustaquio. ¿En serio lo digo, espérate, Sí, no vaya a ser Eustaquio. que la liemos. Eustaquio, ¿dónde es mi cámara? Eustaquio. Esa no es. Ella habla. Esa no es tu cámara, esa no es tu cámara. Aquella, ¿no? Esa sí. Eustaquio, ella habla de forma general, no se refiere concretamente a ti, Metafórica. sino a Un un poco tipo sí. de persona. No. Pero cuando consultamos la literatura científica, no nos encontramos que el sexismo sea un predictor de la virginidad involuntaria en las etapas tardías de la vida. Los factores de riesgo son exactamente los que los propios afectados llevan años alegando. Un bajo atractivo facial y corporal, problemas de timidez, falta de experiencia con las mujeres, y una pobre imagen de uno mismo, pero no una mala personalidad. De hecho, es justo al contrario. Los estudios dicen que son las personas que peor tratan a los demás quienes consiguen sexo más fácilmente, debiéndose esto a que los mismos factores de personalidad, que impulsan a las conductas antisociales y de explotación, son los que resultan más atractivos a las mujeres. Concretamente, la conocida como tríada oscura, es decir, la combinación de narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, es un fuerte predictor de la atracción sexual, que se especula que evolucionó como una forma de atraer un mayor número de parejas, con lo que nos cabría esperar que los hombres menos atractivos presentasen la combinación opuesta de personalidades. Esto es, humildes, empáticos y altruistas, o como alguien menos caritativo los definiría, pagafantas. Esto se debe a que el deseo sexual no está basado en la moral, ni nunca lo ha estado, sino en la supervivencia. Y en nuestro pasado evolutivo, los machos más agresivos tenían mayores posibilidades de ascender en la escala social. Evidentemente, hoy en día, este tipo de rasgos de personalidad resultan extremadamente negativos para la vida civilizada, y por eso nos gusta autoengañarnos, pretendiendo que lo que nos atrae es lo que sería moralmente correcto, pero en realidad, la ciencia deja bastante claro que las mujeres, a nivel visceral, prefieren tener relaciones con hombres narcisistas, tanto a corto como a largo plazo. Además, como ya habíamos señalado en la serie sobre la revolución sexual, el fin de la monogamia normativa está suponiendo un agravamiento de esta tendencia natural, y por tanto, el número de hombres sin acceso al sexo está creciendo. Las estadísticas revelan que las nuevas generaciones tienen cada vez menos sexo, y menos posibilidades de encontrar una pareja estable. Esto tampoco encaja con la narrativa feminista de que el machismo es la principal causa de la soledad entre los hombres, porque parece poco probable que cada generación sea más sexista que la anterior. Peor aún, la mayoría de las personas sin sexo son los hombres progresistas, que, de acuerdo con la posición feminista, debería ser el grupo más popular. De hecho, nos encontramos en el peor momento de la historia al respecto, ya que el número de hombres sin acceso al sexo se ha triplicado en los últimos 10 años. Nada de esto apoya la tesis feminista. Contrariamente al estereotipo, la gente solitaria no está aislada de la sociedad a nivel individual.
Más bien, si trazamos un diagrama de todas las conexiones sociales, lo que nos encontramos es que las personas solitarias tienden a concentrarse en grupos cerrados, o pequeñas islas sociales, dentro de las cuales la mayoría de sus miembros son también personas solitarias. Esto se debe a que las relaciones humanas se caracterizan por su homofilia, es decir, la tendencia de las personas a asociarse con otras personas con las que compartan alguna característica sociodemográfica. Esto no es nada nuevo. Sabemos que, la gente a la que le gusta emborracharse y meterse en jaleos, tiende a juntarse con otra gente a la que también le gusta emborracharse y meterse en jaleos, por ejemplo. O que la gente a la que le gustan los juegos de rol, suele tener amigos a los que también les gustan los juegos de rol. Además, sabemos que el grupo social al que pertenezca una persona es un predictor de la edad a la que tenderá a perder la virginidad. Los hombres más centrados en las actividades sociales no suelen tener problemas al respecto, mientras que los círculos sociales formados por personas introvertidas tienen una mayor tasa de célibes involuntarios. Esto se debe, precisamente, a que la distribución de hombres y mujeres es desigual en esos grupos, es decir, que no hay parejas potenciales para todo el mundo, y esto es un indicativo de que la personalidad de esos chicos es perfectamente correcta. No se trata de un problema personal. Se trata de un problema demográfico. Todo esto nos lleva, evidentemente, a la pregunta de por qué los hombres no son más emocionales entre ellos. Sabemos que la mayoría de las personas con carencias afectivas son varones, y sabemos que las mujeres tienden a obtener más afecto de sus amigas, mientras que los hombres obtienen ese afecto de sus parejas. La crítica está en que la culpa es de ellos por no comportarse como las mujeres. Sin embargo, este argumento se basa en la hipótesis de que todas las diferencias de comportamiento entre los sexos se deben a factores culturales, y eso ya lo habíamos refutado aquí. Se ha comprobado que estas diferencias tienen un origen biológico, y que hacen a las mujeres más aptas para proporcionar apoyo afectivo, mientras que los hombres han evolucionado para realizar el trabajo práctico. Además, se han rastreado las estructuras neurológicas que determinan este comportamiento, comprobando que, simplemente, no es posible decirles a los hombres que sean más afectuosos entre ellos, porque sus cerebros no están preparados para eso. Pero, si los incels no son, en términos generales, malas personas, nos cabe preguntarnos por qué reciben tanto odio. La respuesta es, en primer lugar, porque son hombres. Ya le habíamos dedicado un vídeo al hecho de que los humanos estamos evolutivamente configurados para mostrar una mayor empatía hacia las mujeres. Esto es debido a que es el número de mujeres de un grupo, y no el de hombres, lo que determina su potencial reproductivo. Por tanto, solo por el hecho de ser un grupo abrumadoramente masculino, la visión de la sociedad sobre ellos será ya bastante menos benevolente. Y en segundo lugar, es porque son feos. Existe también otro sesgo en el cerebro, que nos hace ver de manera más negativa a las personas menos atractivas, además de tender a prejuzgarlas más fácilmente. De nuevo, esto tiene sus orígenes en la biología evolutiva. La falta de atractivo es un síntoma de una genética inferior, y por tanto, de una persona que debería purgarse del acervo genético del grupo. En términos evolutivos, los hombres feos son el colectivo menos valioso posible, y como nuestro sentido moral sigue preso de su origen evolutivo, tendemos a clasificar a estas personas instintivamente como los malos. Esto ha dado lugar a toda una narrativa mediática extremadamente agresiva hacia ellos, y sin ningún interés por contrastar la información, o tratar de incluir su perspectiva. Después de todo, es casi un pecado que el colectivo social menos valioso pueda estar insinuando que ha sido tratado injustamente por el colectivo social más valioso. Pero, obviamente, esta narrativa no se ajusta a la realidad. Contrariamente a lo que los medios de comunicación han afirmado sin ningún tipo de vergüenza, no son una ideología, ni se basan en el asesinato de las mujeres. No son una ideología, porque, en primer lugar, las ideologías requieren de una base normativa para ser calificadas como tales, mientras que los incels no tienen ningún objetivo declarado más allá del de dejar de ser incels a nivel individual. Sería paradójico definirlos como el único movimiento cuya característica principal es que todos sus miembros quieren abandonarlo. Así pues, la comunidad incel se parece más a un grupo al estilo de Alcohólicos Anónimos, que a una ideología. Tampoco podemos decir que sea una organización basada en el asesinato de mujeres, porque estas ocurrencias son extremadamente raras dentro de la comunidad. De hecho, si tomamos los propios datos de este artículo, que utiliza ese argumento, y hacemos un cálculo de la tasa de homicidios que comete la población en general frente a aquellos cometidos por los incels, podemos ver que nos cabría esperar que estos últimos asesinasen a 225 personas cada año en los Estados Unidos. Y sin embargo, esto no sucede. Las víctimas mortales de los incels son un total de 6. No ya cada año, sino en toda su historia. Parece ser que, por tanto, ser un incel no es un factor de riesgo, sino todo lo contrario. Lo que, por cierto, no es sorprendente. Es infinitamente más probable que un incel se suicide a que mate a otra persona. Por otra parte, tampoco es adecuado hablar de asesinatos de mujeres, cuando la demografía de las víctimas no apoya esa afirmación.
Teniendo en cuenta todas las víctimas en los Estados Unidos y Canadá, el reparto parece corresponderse con una selección aleatoria de los objetivos, y no con una selección intencional de las mujeres. En todo caso, el único colectivo que parece estar sobrerepresentado con respecto a la población en general es el de los asiáticos, por motivos puramente casuales. De todas formas, los defensores de este argumento podrían acogerse a la intencionalidad del delito. Así, no importaría que los incels maten menos frecuentemente que quienes no lo son, o que no maten exclusivamente a mujeres, sino únicamente que hubiesen matado por el hecho de ser incels, lo que convertiría a toda la comunidad en un movimiento basado en el odio a las mujeres. Sin embargo, las características de los incels asesinos no son representativas de todo el colectivo, ya que lo que tienen en común no es meramente su pertenencia a este grupo, sino que ambos habían sido diagnosticados con la misma enfermedad mental. Así pues, no podemos extrapolar sus actitudes a todos los célibes involuntarios, porque este no es un motivo suficiente para convertirse en un asesino. Esto es, el motivo por el que estas personas mataron no fue su situación sentimental, sino su condición clínica, y sería igualmente erróneo estigmatizar a todos los célibes involuntarios que estigmatizar a todos los enfermos mentales porque un diminuto porcentaje de sus miembros cometa estos actos. Finalmente, hay un último argumento que me gustaría refutar, y es el de que los incels exigen el derecho a que el gobierno les proporcione prostitutas gratis, o peor aún, el derecho a violar. Curiosamente, la primera afirmación no fue una solución propuesta por ningún incel, sino por un periodista en este artículo, y a partir de ahí, ideólogos con pocos escrúpulos comenzaron a difundirla como si fuese algo que hubiesen dicho los propios incel. La segunda afirmación, la de que exigen el derecho a violar, es el resultado de un proceso de mutación progresiva por parte de las feministas, en que la idea original ha ido distorsionándose cada vez más y más. Este proceso de mutación hacia ideas cada vez más inflamatorias ha sido documentado por la ciencia, que demuestra que las variantes de una misma información, que provocan más rabia, tienen un mayor éxito viral. Esto se debe a que las feministas no obtienen su información de las fuentes originales, sino de lo que le han oído a otras feministas. Así, se pasa de que los incels quieran tener sexo, a que se crean con el derecho a tener sexo, y de ahí, a que se crean con el derecho a violar. Estrictamente hablando, las feministas han creado su propio hombre de paja, y aun cuando leen directamente lo que los propios incels dicen, esta imagen distorsionada que tienen de ellos, las hace interpretarlos de manera prejuiciosa. Como por ejemplo, en este video. Have you ever considered adopting strong religious beliefs, which essentially fully support in most cases the removal of both intense love and all desire from your life? Zen Buddhist here. Alright, fill the void with Zen Buddhism, as long as you're not murdering anyone. I am a devout traditional Lutheran, it's one of the reasons I have not. He probably meant raped. En definitiva, podemos plantear la hipótesis de que los célibes involuntarios no son necesariamente misóginos, sino que tienen problemas para ligar por la demografía de sus grupos sociales. Así, serían hombres que se han adscrito a un grupo social con menor proporción de mujeres, lo que propiciaría que solo los más atractivos de esa comunidad pudiesen encontrar pareja. Esto llevaría a un incremento de cortisol en su organismo, y a una disminución de la oxitocina, lo que explicaría su malestar y sus quejas. A su vez, estas quejas se malinterpretarían debido a una serie de sesgos biológicos en su contra, llevando a las feministas a descargar sobre ellos un odio injustificado. Recordemos que en vídeos anteriores habíamos dicho que la causa distal del feminismo es la de maximizar una estrategia reproductiva de torneo en la especie humana, y eso convierte a los incels en sus enemigos directos. Pero eso no significa que todos ellos odien a las mujeres, y por eso debemos recordar que la empatía y la comprensión funcionan mejor que los ataques personales.